Acosadores lanzan piedras a chica tímida. Error colosal. Resulta que era experta en Wing Chun. Beatrice Ainsworth se movía por la Academia Crestwood como un fantasma. Su figura menuda, apenas superando el 1,60 m, se ocultaba bajo sudaderas holgadas y gafas sin montura. Un cabello negro azabache le cubría el rostro como una pantalla. Se había mudado desde Boston cuando sus padres se instalaron en esta aldea de Indiana, y la asimilación se había vuelto inalcanzable. El comedor vibraba con el caos del mediodía. Beatriz se acurrucaba sola junto a las ventanas, mordisqueando su bocadillo mientras leía. Prefería el aislamiento, aunque no voluntariamente. Los intentos de conversación obtenían respuestas educadas pero distantes, así que había aceptado su estatus como la recién llegada invisible. «Miradla, ahí sentada como un bicho raro», resonó una voz a 3 mesas de distancia. Braulio Kensington, el autoproclamado rey de Crestwood, presidía su corte con su séquito. 1,85 m, con un cabello castaño impecable y porte de quarterback, dominaba la atención de todos. Su chaqueta universitaria y su ropa cara anunciaban su posición. Junto a él se sentaba Gemma Piñeiro, de rostro afilado, con ojos avellana calculadores y un peinado de trenzas elaborado. Su maquillaje era tan meticuloso como artillería. El tercer miembro era Domingo Saavedra, un corpulento defensa cuya mirada funcionaba como músculo cuando las declaraciones de Braulio exigían cumplimiento. «Seguramente no sabe hablar bien», cacareó Gemma como cristal rompiéndose. «La oí hablar ayer con una entonación rarísima». Beatriz apretó su novela, pero siguió leyendo. El silencio era su mayor protección. Sin que lo supieran, su entonación rarísima provenía de los veranos con su abuela en el barrio de la Barceloneta, aprendiendo siciliano a la vez que artes marciales, Wing Chun. Sonó el timbre. Los alumnos se dispersaron hacia las aulas. Beatriz recogió sus cosas con calma, intentando evitar altercados. Tenía composición a continuación, una asignatura donde se sentía cómoda analizando simbolismos. Caminando hacia el ala de humanidades, vio a Vicente Bermejo forcejeando con su mochila pesada cerca de las taquillas. Tenía unos ojos amables color miel, pelo rubio ceniza y un carácter tranquilo que conectaba con ella. Había establecido contacto visual real durante su primera semana, ofreciéndole gestos de aprobación. «¿Necesitas ayuda?». Beatriz se sorprendió a sí misma al preguntar. Vicente levantó la vista, iluminándose su rostro. «Sí, por favor. Se me cae todo mientras busco mis apuntes de compo». Su entonación tenía un ligero deje andaluz. Beatriz le sujetó el libro mientras él rebuscaba. Era su primera conversación auténtica desde que llegó, y la amabilidad de Vicente la hacía sentirse presente de una manera positiva. «Gracias», dijo, encontrando su cuaderno. «Estás apuntada a la clase de literatura de la señorita Alba, ¿verdad?». «Sí, a 4:15». Le devolvió el libro, rozándose sus dedos brevemente. «Te sientas casi al final. Me gusta observar antes de participar». Sonrió y Beatriz sintió algo revolotear en su interior. Las puertas de las taquillas resonaron con fuerza. Braulio apareció con su séquito, con la mirada fija en su conversación con intensidad voraz. «Anda, la ratoncita callada ha encontrado novio», proclamó Braulio en voz alta. Los alumnos disminuyeron la velocidad, buscando diversión. Vicente se enderezó con decisión. «Déjala en paz, Braulio». «¿O qué?». Domingo avanzó, usando su tamaño para intimidar a Vicente. «¿Vas a hacer algo?». Beatriz sintió la opresión en el pecho habitual ante la atención no deseada. Quería desaparecer, pero no quería que Vicente corriera peligro por su culpa. «Está bien», dijo suavemente, retrocediendo. «Deberíamos ir a clase». La sonrisa de Braulio era pura dentadura. «Chica lista»,
Vete, Vicente. Te mereces algo mejor que una chica rara recién llegada que casi no habla. Sonó el timbre de advertencia. Los alumnos se apresuraron a las aulas. El grupo de Braulio siguió adelante, pero Gemma le dio un empujón a Beatriz lo suficientemente fuerte como para hacerla tropezar. ¿Estás bien?, preguntó Vicente sujetándola. Beatriz asintió, pero por dentro hervía de humillación. Aparentemente, simplemente existir era suficiente provocación. La clase de literatura transcurrió en una niebla de análisis de Gatsby. Beatriz se sentía preocupada, consciente de que se había hecho visible para las personas equivocadas. La señorita Alba la llamó 2 veces, obteniendo gestos de aprobación, pero sentía la mirada de Braulio desde el otro lado de la sala. Después de clase, Beatriz se quedó con una pregunta. Cuando finalmente salió, los pasillos estaban casi vacíos, salvo algunos rezagados. Caminando hacia el ala de ciencias, notó 3 pares de pasos deliberados detrás de ella. ¡Chica nueva! Los pasos de Beatriz vacilaron. Casi había llegado a la clase de química cuando la voz de Gemma cortó el aire como un puñal. «Estamos hablando contigo». Beatriz se detuvo, girándose lentamente. Se habían colocado en semicírculo, bloqueando su camino. El pasillo parecía más largo y vacío. «Queríamos tener una pequeña charla», dijo Braulio con indiferencia. «Vicente ha sido nuestro amigo desde pequeños, y no nos gusta verlo confundido por el tipo de chica equivocada». «Evito el conflicto», dijo Beatriz suavemente. «Admirable». Gemma avanzó, con los ojos avellana brillando con hostilidad. «Por lo tanto, buscarás otro lugar para comer y evitarás a ciertas personas que están fuera de tu alcance». «Seguramente no entiende lo que decimos», se burló Domingo. «¿Hablas en español o solo jerga rara de extranjera?» Las palabras impactaron como golpes físicos, pero Beatriz mantuvo su expresión neutral. La voz de su abuela resonó. El junco que se dobla en la tormenta sobrevive, mientras que el roble fuerte se rompe. «Entiendo», dijo con sencillez. «Chica lista». Braulio sonrió con voracidad. «Esperábamos que fueras lógica». Siguieron adelante, dejando a Beatriz con el pulso acelerado y las extremidades temblorosas. Fue a clase de química en piloto automático. Los días siguientes establecieron rutinas predecibles. Beatriz llegaba puntual, buscaba aulas vacías o la biblioteca para comer, evitando el territorio de Braulio. Se dio cuenta de que se habían apoderado de la escalera principal, así que adoptó rutas más largas por el ala de ciencias. Sin embargo, la evasión solo funcionaba bien en edificios con pasillos estrechos. El primer enfrentamiento directo ocurrió el martes por la mañana cerca del gimnasio. Beatriz se encontró con su camino bloqueado por el trío más refuerzos, alumnos que orbitaban el círculo de Braulio, buscando diversión. «Mirad quién anda por aquí», declaró Gemma en voz alta. «¿Creías que no nos daríamos cuenta? ¿Daros cuenta de qué?» «Component placement», preguntó Beatriz confundida. «Nos has estado evitando». Domingo se crujió los nudillos de forma amenazante. «Eso es de mala educación». «Estamos intentando facilitar tu adaptación», añadió Braulio con falsa sinceridad. «Pero te pones demasiado digna para hablarnos». Se formó una multitud, buscando espectáculo. Beatriz vio a Vicente en el borde, con el rostro tenso de preocupación, pero negó con la cabeza casi imperceptiblemente. No quería que él se convirtiera en otro objetivo. «No estoy evitando a nadie», dijo Beatriz con suavidad. «Simplemente me gustan los lugares tranquilos». «¡Qué casualidad!», se burló Gemma. «Creemos que necesitas aprender habilidades sociales». De repente, Domingo le quitó la mochila a Beatriz del hombro. Libros y documentos se esparcieron por el suelo de linóleo. Su carpeta organizada se abrió de golpe, enviando papeles volando por todas partes. «Uy», dijo con exagerada inocencia, «parece que se te ha caído algo».
La risa resonó entre los alumnos reunidos mientras Beatriz se arrodillaba para recoger sus pertenencias dispersas. Los papeles se deslizaron debajo de las taquillas, su calculadora rodó por el pasillo. Su rostro ardía de humillación mientras gateaba sobre manos y rodillas, mientras la multitud observaba. «Creo que le gusta estar ahí abajo», dijo Braulio en voz alta. «Le va bien, ¿no creéis?» Más risas. Las manos de Beatriz se movían metódicamente, recogiendo documentos, mientras internamente sentía que algo pequeño y duro se formaba dentro de ella. No era odio exactamente, sino algo más frío y concentrado. Vicente se liberó y se arrodilló a su lado, ayudando a recoger los papeles. «Esto es una locura», dijo suavemente. «No», murmuró ella, «por favor». Cuando finalmente se levantó, con la mochila recompuesta y la dignidad colgando de un hilo, la multitud se había dispersado en gran medida. Solo Braulio permanecía con una sonrisa de satisfacción. «Hasta la próxima, chica nueva», dijo como una amenaza. Esa tarde, Beatriz se encontró en el archivo municipal buscando horarios de autobuses. Tal vez podría convencer a sus padres de que le permitieran terminar el curso online. Tal vez cambiar de instituto de nuevo no sería el peor escenario. Sin embargo, sentada en la tranquila sala de referencia, recordó los dedos de su abuela moviéndose a través de las precisas formas del Wing Chun, enseñándole que la verdadera fuerza provenía de comprender cuándo y cómo usar la fuerza con perfecta eficiencia. La brutalidad nunca es la primera opción, le había dicho su abuela durante las sesiones de entrenamiento. Pero cuando todas las demás alternativas se han agotado, debes estar preparada para protegerte a ti misma y a otros que no pueden protegerse. El siguiente incidente ocurrió durante la hora del almuerzo una semana después. Beatriz había adoptado la costumbre de comer en la biblioteca, donde la señorita Chang le permitía tener comidas tranquilas. Volviendo de devolver una novela, dobló la esquina cerca del taller de coches y encontró a Vicente contra las taquillas, enfrentándose a Domingo y a dos jugadores de fútbol. «Te advertimos que te alejaras de ciertas personas», decía uno. «Quizás necesitas que te recordemos dónde está tu lealtad». A Vicente le sangraba la nariz, la camisa arrugada de haber sido agarrado y empujado. Sin embargo, sus ojos permanecían firmes. «Hablaré con quien me dé la gana». Respuesta incorrecta. Domingo levantó el puño y Beatriz sintió que algo se rompía dentro de ella como una cuerda elástica estirada demasiado. «Parad». La palabra salió más fuerte y clara de lo que pretendía. Los cuatro chicos se giraron para mirarla. El pasillo quedó en perfecto silencio, salvo por los lejanos sonidos de una cortadora de césped. «Vete», dijo Domingo con desprecio. «Esto no va contigo». Sin embargo, Beatriz ya estaba avanzando. Había pasado incontables horas practicando los movimientos fluidos del Wing Chun, aprendiendo a redirigir la fuerza en lugar de enfrentarla directamente, comprendiendo que la eficiencia superaba a la fuerza bruta. Su abuela enseñaba que el arte era como el agua, lo suficientemente flexible para fluir alrededor de los obstáculos, lo suficientemente potente para erosionar la roca. Domingo la superaba en 30 kilos y 15 centímetros. Cualquier persona sensata pediría ayuda o huiría. Sin embargo, Beatriz había avanzado más allá del pensamiento sensato hacia áreas donde el entrenamiento y el instinto tomaban el control. Cuando Domingo balanceó su puño hacia su rostro, Beatriz se metió dentro del arco del golpe y redirigió su impulso con una simple maniobra de Tan Sao que lo envió tropezando más allá de ella hacia las taquillas. El choque metálico resonó como un disparo. «¿Qué cojones?», avanzó uno de sus compañeros,
pero Beatriz ya estaba restableciendo su postura, con el peso equilibrado sobre sus metatarsos, las manos colocadas en la guardia clásica del Wing Chun. «He dicho parad», repitió, con una voz que transmitía la tranquila autoridad de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. Domingo se recuperó rápidamente, con el rostro enrojecido de humillación y furia. «Pequeña rarita, te voy a...» Se lanzó hacia adelante con ambas manos extendidas, intentando agarrarle los hombros, pero Beatriz anticipó la maniobra. Ejecutó una perfecta defensa, Bong Sau, que desvió sus brazos a un lado mientras simultáneamente avanzaba con un golpe de palma que le impactó en el plexo solar con precisión quirúrgica. Domingo se dobló, jadeando por aire. De repente, el pasillo ya no se sentía tan vacío. Los alumnos salieron de las aulas y pasillos, atraídos por el alboroto. «Madre mía», murmuró alguien, «¿le acaba de tumbar a Domingo Saavedra?» Los dos jugadores de fútbol restantes miraron con incertidumbre entre su compañero jadeante y la chica menuda que estaba de pie con calma, con las manos aún levantadas en defensa. «Deberíais ayudar a vuestro amigo a ir a la enfermería», dijo Vicente con firmeza, a pesar de la sangre que le goteaba de la nariz. «Parece que tiene problemas para respirar». Uno ayudó a Domingo a enderezarse, pero el rostro del corpulento defensa se había puesto pálido y aún luchaba por recuperar el aliento. El trío se retiró sin más palabras, dejando a Beatriz y a Vicente solos con una multitud creciente de espectadores. «¿Estás bien?», preguntó Beatriz, finalmente bajando las manos y dirigiendo su atención a las contusiones de Vicente. «Debería ser yo quien pregunte eso», dijo con una risita temblorosa. «¿Dónde has aprendido a hacer eso?» «Mi abuela», dijo con sencillez, usando su manga para limpiar suavemente la sangre de su labio superior. «Deberíamos limpiarte». Caminando juntos hacia la enfermería, Beatriz podía oír las conversaciones murmuradas que comenzaban detrás de ellos. Al final del día, la historia estaría por todo el instituto, probablemente creciendo con cada repetición. Había logrado permanecer invisible durante semanas, pero esos días habían terminado definitivamente. El enfrentamiento se extendió por la Academia Crestwood como piedras lanzadas a un estanque tranquilo. A la mañana siguiente, todo el mundo sabía que la chica nueva y silenciosa había sometido de alguna manera a Domingo Saavedra, y la historia había evolucionado a través de múltiples repeticiones hasta convertirse en casi una leyenda. Braulio la encontró en su taquilla antes de la primera clase, su aplomo habitual sustituido por algo más duro y calculador. Gema lo flanqueaba, mientras que Domingo, aún pálido, estaba en el otro lado, respirando con normalidad, pero con el orgullo claramente herido. «Eso fue un truco bonito ayer», dijo Braulio sin rodeos, «pero los trucos solo funcionan una vez». Beatriz siguió ordenando sus libros, sin atreverse a hablar. El encuentro con Domingo había despertado algo que había estado intentando mantener dormido, y podía sentir la energía zumbando bajo su piel como electricidad buscando conexión a tierra. «Sabemos que crees que eres fuerte ahora», añadió Gema, con la voz lo suficientemente alta como para llegar a los alumnos que pasaban. «Pero pillaste a Domingo por sorpresa cuando no estaba preparado. Eso no volverá a pasar». «Le dije que parara», dijo Beatriz suavemente, cerrando su taquilla y girándose para enfrentarlos. «Se lo pedí amablemente». «Hemos terminado de pedir», Braulio avanzó, usando su altura para intimidarla. «Humillaste a nuestro amigo, y eso significa que nos humillaste a nosotros. Así no funcionan las cosas aquí». La amenaza colgaba entre ellos como humo, acre y venenoso. Los alumnos pasaban, algunos observando con curiosidad evidente, mientras que otros se apresuraban con la mirada baja,
agradecidos de no ser el objetivo de Braulio. «¿Qué queréis?», Zrenia preguntó Beatriz. «Una disculpa pública», dijo Braulio al instante. «Delante de todo el mundo en la hora del almuerzo de hoy, reconoces que tuviste suerte y que lo sientes por atacar a Domingo». «¿Y si no lo hago?». La sonrisa de Braulio era fría y afilada. «Entonces nos aseguraremos de que todo el mundo sepa qué tipo de persona eres, en realidad, violenta, inestable, el tipo de chica que ataca a la gente sin avisar». Beatriz sintió que algo se contraía en su estómago. Podía ver la lógica de su amenaza, comprender lo fácil que la historia podía cambiar para convertirla en la agresora. En los ambientes escolares donde la percepción a menudo importaba más que la verdad, Braulio tenía la mayoría de las cartas. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Más te vale», dijo Gemma con dulzura. «Pero no tardes demasiado. No somos conocidos por nuestra paciencia». Siguieron adelante, dejando a Beatriz de pie a solas con el pulso acelerado y las extremidades temblorosas. La mañana transcurrió en una niebla de clases y miradas de preocupación de Vicente, que de alguna manera había cultivado contusiones que hacían que el enfrentamiento de ayer pareciera aún más espectacular. Durante la hora del almuerzo, Beatriz se encontró caminando hacia la cafetería a pesar de que todos sus instintos le decían que se escondiera en la biblioteca de nuevo. Los alumnos se apartaban ligeramente mientras caminaba por los pasillos y podía sentir sus ojos siguiendo su progreso con una fascinación morbosa normalmente reservada para los accidentes de coche. La cafetería vibraba con energía nerviosa cuando entró. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase cuando los alumnos notaron su presencia, y en cuestión de segundos la sala se había dividido en dos bandos: los que creían que debía disculparse y los que esperaban otro enfrentamiento. Braulio estaba sentado en su mesa habitual en el centro de la sala, colocado como un rey presidiendo su corte. Observó su acercamiento con satisfacción disimulada, creyendo sin duda que la presión social la obligaría a ceder. Beatriz caminó hasta el centro de la cafetería y se detuvo, sintiendo innumerables ojos concentrados en su figura menuda. La sala quedó en perfecto silencio, salvo por el lejano ruido de platos de la cocina. «Tengo algo que decir», anunció, con una voz que resonó en el espacio silencioso. Braulio se inclinó hacia adelante con expectación, preparado para saborear la victoria. «Domingo Saavedra puso sus manos sobre Vicente Bermejo ayer», continuó Beatriz, con la voz firme y clara. «Le pedí que parara. Se negó. Por lo tanto, le paré». Murmullos recorrieron la multitud. Este no era el guión esperado. «No me disculpo por proteger a alguien que no podía protegerse», dijo, girándose lentamente para que sus palabras llegaran a todos. «Y no me disculpo por negarme a ser intimidada por personas que creen que su tamaño o popularidad les da el derecho de hacer daño a otros». El silencio se estiró como un cable. El rostro de Braulio se había puesto rojo y Gemma parecía haber probado algo amargo. «Sin embargo, sí que me disculpo», continuó Beatriz, «por haber tardado tanto en decir algo». Se giró y salió de la cafetería, dejando atrás a los alumnos que finalmente comenzaban a comprender que la chica nueva y silenciosa era todo menos indefensa. La represalia llegó 2 días después, rápida y cruel, como un ataque de serpiente. Beatriz caminaba de vuelta a casa por el Parque del Río para evitar las calles principales donde el grupo de Braulio podría estar esperando. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los robles que comenzaban a mostrar tonos otoñales, y el camino era tranquilo, salvo por los corredores ocasionales. Casi había llegado al otro lado cuando oyó pasos detrás de ella.
No el ritmo de caminar casualmente, sino el ritmo decidido de personas con un destino en mente. ¿Vas a algún sitio especial? La voz de Braulio resonó en la hierba vacía. Beatriz se giró para ver a los tres acercándose. Braulio, Gema y Domingo, más 2 jugadores de fútbol suplentes. Se habían extendido ligeramente, cortando las rutas de escape con eficiencia depredadora casual. «Esto es un parque municipal», dijo Beatriz, ajustándose las correas de la mochila y calculando las distancias a las zonas pobladas más cercanas. «Claro que lo es», asintió Gema con agrado. «Municipal significa que cualquiera puede usarlo, incluso las personas que necesitan aprender lecciones sobre respeto». Estaban lo suficientemente cerca ahora como para que Beatriz pudiera ver la anticipación en sus rostros, la excitación enfermiza de tener superioridad numérica y ningún testigo. El parque se extendía vacío en todas las direcciones, las casas más cercanas ocultas tras pantallas de árboles. «Nos humillaste», dijo Braulio, con la voz perdiendo su falsa amabilidad. «Nos hiciste parecer débiles delante de todo el instituto. Eso tiene consecuencias». Domingo avanzó, todavía caminando con cuidado, pero con intención clara. «Tuviste suerte una vez. Veamos cuánta suerte tienes cuando es 5 contra 1. Beatriz sintió la sensación habitual de ralentización del tiempo, su percepción agudizándose para centrarse en los detalles relevantes. Distancia entre oponentes, espacio de maniobra disponible, posibles armas ambientales. El entrenamiento de su abuela había incluido escenarios exactamente como este, preparándose para situaciones donde la retirada no era posible y la fuerza abrumadora tenía que ser contrarrestada con precisión y estrategia. «No quiero pelear con vosotros», dijo, y lo decía en serio. «Qué pena». Gema sacó su teléfono con una sonrisa maliciosa. «Voy a grabar esto, para que todo el mundo vea lo que pasa a las chicas que creen que son fuertes». El primer ataque vino de Domingo, aún alimentando el orgullo herido de su anterior encuentro. Se lanzó hacia adelante con ambos brazos extendidos, intentando derribarla al suelo, donde su ventaja de tamaño sería decisiva. Sin embargo, Beatriz había pasado años aprendiendo a convertir la fuerza de los oponentes en su contra. Se apartó en el último instante posible, usando una simple defensa Pak Sau para redirigir su impulso, mientras añadía su propia energía para enviarlo chocando contra el roble detrás de ella. El impacto le sacó el aire por segunda vez en 3 días. El otro jugador de fútbol suplente apareció a continuación, balanceando golpes salvajes que anunciaban su intención desde lejos. Beatriz fluyó alrededor de sus ataques como agua, usando movimientos mínimos para esquivar los puños mientras establecía un contraataque. Cuando la oportunidad se presentó, golpeó con un preciso golpe de palma en su esternón que lo dejó de rodillas, jadeando. «¿Qué cojones es ella?» «Swing», murmuró alguien. Sin embargo, Beatriz ya estaba avanzando, fluyendo hacia el espacio entre Braulio y Gema, antes de que pudieran coordinar un ataque. Años de entrenamiento le enseñaron que múltiples oponentes requerían movimiento constante, nunca permitiéndoles rodearla o acorralarla. Braulio finalmente abandonó su aplomo confiado habitual y cargó hacia adelante con rabia desesperada, pero la rabia hacía que la gente fuera predecible. Beatriz se metió dentro de su alcance y aplicó una simple técnica, Chin-Na, que torció su muñeca en un ángulo antinatural, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Gema se quedó congelada, con el teléfono todavía grabando, observando cómo su equipo aparentemente invencible se reducía a figuras gimiendo en la hierba. Cuando Beatriz se giró hacia ella, dio varios pasos rápidos hacia atrás. «Esto es defensa propia», dijo Beatriz con claridad, asegurándose de que sus palabras quedaran grabadas. «5 personas me acorralaron en un parque vacío. Me protegí.
Miró hacia abajo a Braulio, que estaba acunando su muñeca y mirándola con algo que podría haber sido temor. «Podría haberte hecho daño», dijo suavemente, solo para él. «A todos vosotros, pero elegí no hacerlo. Esa es la diferencia entre nosotros». Se echó la mochila al hombro y siguió adelante, dejándolos esparcidos por la hierba como hojas caídas. Detrás de ella podía oír la voz de Gemma, temblorosa por el shock. «¿Lo has grabado? Dime que lo has grabado». El vídeo estaba por todas partes en las redes sociales antes de que Beatriz llegara a casa. Para el lunes por la mañana, las imágenes se habían extendido más allá de la Academia Crestwood a otros institutos del distrito. Los alumnos se agolpaban alrededor de los teléfonos durante los cambios de clase, observando cómo la chica nueva y silenciosa desmantelaba sistemáticamente a 5 atacantes sin sudar ni perder la compostura. La historia había cambiado por completo. Donde Braulio una vez había mandado respeto a través de la intimidación, los alumnos ahora murmuraban sobre lo rápido que había caído, cómo su fanfarronería confiada se desmoronó en el momento en que se enfrentó a alguien que no se dejaba intimidar. Beatriz llegó al instituto para encontrar a Vicente esperando junto a su taquilla, con el rostro radiante de algo parecido al alivio mezclado con admiración. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó cuando se acercó. «Estoy bien», dijo, y por primera vez desde que se mudó a Crestwood lo decía en serio. «Genial». La sonrisa de Vicente era cálida y genuina. «Porque esperaba que te apeteciera comer juntos hoy. En la cafetería, quiero decir, sin escondernos». Beatriz lo pensó, pensando en las implicaciones de ser visible de nuevo, de ocupar un espacio que otros podrían considerar suyo por derecho de jerarquía social. «Sí», dijo finalmente, «me gustaría». Caminaron juntos por los pasillos y Beatriz notó cómo las reacciones de los otros alumnos habían cambiado. Donde antes había sido invisible u objeto de desprecio, ahora recibía gestos de reconocimiento, pequeñas sonrisas y algo que se parecía sospechosamente a la reverencia. En la cafetería encontraron asientos en una mesa cerca de las ventanas, donde la luz era buena y la conversación tranquila. Otros alumnos se acercaron durante la hora del almuerzo. Algunos querían escuchar la historia de primera mano, otros simplemente presentándose a la chica que se había convertido en una leyenda durante el fin de semana. Braulio y su equipo restante estaban sentados en su mesa habitual, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Los alumnos ya no gravitaban hacia ellos buscando aprobación o aceptación. Su estructura de poder, construida sobre el miedo y la intimidación social, se había derrumbado en el momento en que alguien se negó a tener miedo. «¿Sabes?», dijo Vicente mientras compartían patatas fritas, «nunca te di las gracias apropiadamente por protegerme». «No tienes que darme las gracias», respondió Beatriz. Era lo correcto. Tal vez los ojos de Vicente eran serios, pero la mayoría de la gente no hace lo correcto cuando es difícil. La mayoría de la gente simplemente se va. Beatriz pensó en sus semanas de esconderse, intentando permanecer invisible mientras otros eran heridos, eligiendo la seguridad sobre la acción hasta que la elección le fue arrebatada. «Me fui durante mucho tiempo», dijo con franqueza. «Me dije a mí misma que era prudencia, pero en realidad era solo miedo». «¿Y ahora?». Miró alrededor de la cafetería, a los alumnos comiendo y riendo y viviendo sus vidas sin mirar constantemente por encima del hombro en busca de depredadores. En la mesa de Braulio, donde el antiguo rey del instituto estaba sentado sumiso y disminuido, aprendiendo quizás por primera vez lo que se sentía al no tener poder. «Ahora entiendo algo que mi abuela intentaba enseñarme», dijo Beatriz. «La fuerza no se trata de ser capaz de hacer daño a la gente, se trata de ser capaz de protegerla». Vicente extendió la mano por encima de la mesa y tomó su mano,
sus dedos cálidos y firmes contra los suyos. Por lo que vale, creo que tu abuela estaría orgullosa. El timbre final encontró a Beatriz caminando por el Parque del Río de nuevo, siguiendo el camino donde todo había cambiado. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Vicente caminaba a su lado y conversaban sobre libros y sueños, y las extrañas maneras en que la vida podía cambiar de un momento a otro. Cuando llegaron al roble donde Domingo se había estrellado 2 días antes, encontraron una figura inesperada esperando en uno de los bancos del parque. Braulio estaba sentado solo, su séquito habitual por ninguna parte, su postura carente de la arrogancia confiada que una vez lo había definido. Levantó la vista cuando se acercaron, y Beatriz se sorprendió al ver algo en su expresión que podría haber sido remordimiento genuino. «Quería disculparme», dijo sin rodeos, las palabras saliendo apresuradas como si temiera perder el valor. «Por todo, la forma en que te tratamos, la forma en que te acorralamos aquí, estaba mal». Beatriz escudriñó su rostro, buscando señales de engaño o manipulación, pero encontrando solo agotamiento y algo parecido al alivio. «¿Por qué?», Zrenia preguntó con sencillez. Braulio guardó silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. «Porque he visto ese vídeo como 50 veces, y he estado pensando en cómo podrías habernos hecho mucho daño, cómo elegiste no hacerlo, incluso cuando nos lo merecíamos». Levantó la vista, encontrando sus ojos directamente. «No creo que yo hubiera tomado la misma decisión». La admisión colgaba en el aire entre ellos, honesta y vulnerable, de una manera que Braulio nunca se había permitido ser. «La gente puede cambiar», dijo Beatriz finalmente. «Si quiere». «Sí». Braulio se levantó del banco, echándose la mochila al hombro. «Eso espero». Siguió caminando por el parque, dejando a Beatriz y a Vicente solos bajo la luz moteada del sol de la tarde. A su alrededor, el parque vibraba con la actividad tranquila de personas viviendo sus vidas. Corredores siguiendo rutas familiares, familias empujando cochecitos, adolescentes jugando al baloncesto en las canchas cerca de los aparcamientos. «¿Crees que lo dice en serio?», Zrenia preguntó Vicente. Beatriz observó cómo la figura de Braulio se desvanecía tras una curva del camino. «Creo que está cansado de tener miedo», dijo. «Ahí es cuando el cambio real se vuelve posible». Continuaron su paseo por el parque, conversando y riendo, mientras el sol se ponía tras los árboles y pintaba el cielo con tonos naranja y dorado. Mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, nuevas posibilidades de elegir entre el miedo y el valor, entre esconderse y defender lo que es correcto. Pero por ahora, Beatriz Ainsworth caminaba por el mundo sin encogerse. Ya no era el fantasma que se deslizaba entre los espacios, sino una joven que comprendía su propia fuerza y, lo que es más importante, sabía cuándo y cómo usarla. La chica silenciosa había encontrado su voz, y el eco de ese descubrimiento se extendería mucho más allá de los límites de la Academia Crestwood, tocando vidas de maneras que solo estaba empezando a comprender. 27.189 caracteres.